Buenas tardes amigos y amigas, los saludo en nombre del Señor, confiando en que cada uno de ustedes se encuentre con bien junto a sus seres queridos y así también hayan sido bendecidos este fin de semana, confiando en que Dios ha guardado sus vidas y ya invitándolos a buscar la palabra el día de hoy, una porción de la palabra que siempre nos hace bien para nuestras vidas y nos alimenta. Lo quiero invitar a buscar la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a dar lectura. Primera Timoteo capítulo 3 del versículo 1 al 8. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene un título que se llama Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Amén. Que Dios bendiga esta pequeña porción de la palabra del día de hoy. Y como dice su palabra, el carácter de los hombres en los postreros días, dice, más hoy le vamos a llamar el carácter de los hombres en estos tiempos. Recordamos que la palabra de Dios no tiene tiempo. ¿Qué digo con esto? Que siempre la palabra de Dios va a estar vigente. Ya estuvo vigente en nuestros antecesores, en nosotros y así también en el futuro. Para nuestros hijos, nuestros nietos, para todos aquellos, la palabra de Dios va a estar vigente. Y siempre va a ser interpretada en los tiempos que están viviendo y así también nosotros en los tiempos que estamos viviendo. Y sabemos que los tiempos de nosotros no son agradables y tampoco son fáciles. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la búsqueda del hombre en cuanto a la ciencia y en cuanto a la tecnología ha hecho que la fe de muchas personas y la búsqueda en Dios haya disminuido pero notablemente. El hombre se ha levantado como sabio y como respondedor de muchas soluciones de los problemas del hombre. Y más sabemos humildemente que la respuesta no está en los hombres. Eh, ya vemos esta pandemia. Esta pandemia nos tiene a todo el mundo de cabeza, buscando vacunas, buscando curas, buscando prever, buscando contener, pero aún sí este virus se sigue esparciendo por todo el mundo. Esperando que Dios siga guardando a todos nuestros seres queridos, donde quiera que estén, y así también guarde y proteja a todos nuestros hermanos que predican fielmente la palabra de verdad. Pero ya en estos tiempos también es bueno hablar con respecto al hombre de fe, al hombre que se levanta en el nombre de Dios. Porque a esto se refiere la palabra el día de hoy. Se refiere al hombre que se levanta en el nombre de Dios.
y habla con respecto al carácter del hombre de Dios, que es muy importante. Y aquí lo describe de tal forma la palabra de Dios que nos hace recapacitar, nos hace pensar mucho a quién nosotros debemos de aprender y a quién debemos de escuchar. Ya varias predicaciones Dios me ha instado a hablar con respecto a esto, a que nosotros tenemos que tener la capacidad de reconocer los siervos de Dios, pero aquellos que han sido ungidos por Dios, llamados para evangelizar, y que aquellos que han sido eh, enseñados por Dios, por el Espíritu Santo, esos son hombres verdaderos, no aquellos que aprenden de forma individual o quizás por hombres que no han sido llamados por Dios. Sabemos que desde los tiempos antiguos han habido profetas falsos. Desde los tiempos antiguos han habido profetas falsos. Así que no es de asombrarse o no es de recargar que en estos tiempos debemos tener cuidado que vendrán falsos profetas. Los falsos profetas siempre han estado dentro de las iglesias. Y Dios nos enseñó a través de la iglesia de Apocalipsis, en donde reprendía a las iglesias, pero así también algunos los felicitaba por descubrir a aquellos que eran falsos profetas. Así también Pablo tenía muchas luchas con aquellos que predicaban un evangelio distinto al que él predicaba. Esos son los falsos profetas. Aquellos que dicen creer en Dios, pero la verdad no está en sus vidas. Y Dios nos enseña con respecto a eso. Dios lo describe en su palabra como lobos vestidos de ovejas. También lo describe como nubes sin aguas. Y así también, hoy por hoy, a través de su palabra, Dios nos enseña y nos dice cómo es el carácter de esas personas. Y aquí su palabra nos dice que los posteros tiempos vendrán tiempos peligrosos, nos dice. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, dice su palabra. Aborrecedores de lo bueno. Y aquí tenemos que nosotros meditar, porque Dios nos ha enseñado nosotros de su palabra qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y lo bueno para Dios es que nosotros nos, nos reconozcamos a través de su palabra quiénes somos nosotros, delante de los ojos de Dios. Es como Dios nos ve a nosotros. Desde el Génesis Dios nos habla con respecto a nuestro corazón. Él quiere que nosotros entendamos y creamos y primero que nada sepamos que somos pecadores, que nuestras vidas están vacías, están desordenadas, están en oscuridad, están en tinieblas, que estamos destinados a irnos al infierno si no viene la luz admirable a nuestras vidas. Es lo que Dios nos enseña desde el comienzo. Y es el primer paso que tenemos que dar. Por eso que la Biblia nos enseña y nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Es todo lo que tenemos que hacer. Cuando queremos creer en Dios y buscar a Dios, las personas que todavía no tienen conocimiento en la palabra de Dios, ellos deben de recibir esa enseñanza. Buscar el reino de Dios y su justicia. Porque en la justicia de Dios se encierra el amor y la misericordia de Él, y así también la gracia de la remisión de pecados que nos da a través de nosotros en reconocernos a través de su palabra. Lo hizo con Adán y Eva, lo hizo con Abel, lo hizo también en los tiempos de Moisés a través del tabernáculo, y así también lo hizo con nuestro Señor Jesucristo.
Su gracia, la remisión de pecados, su amor y misericordia nunca han cambiado. Quizá en el Antiguo Testamento Dios no le agradaba las ofrendas de sacrificios, porque su palabra también lo dice. No le agradaba no porque no podía entregar su amor, sino porque Él derramaba su amor sobre el pueblo de Israel y derramaba sus misericordias. Y Dios le agradaba esas cosas. Pero lo que no le agradaba a Él, que solamente le daba la remisión de pecado y derramaba su amor solamente al pueblo de Israel. Y todo el demás mundo, todos los demás pueblos del mundo estaban desechados de la gracia de Dios. Por eso no le agradaba ese tipo de ofrendas. Pero gracias al que envió a su Hijo, es que la gracia y el amor que derramaba en esos tiempos para solamente el pueblo de Israel, hoy lo puede derramar para toda la humanidad, para todo el mundo y perpetuamente, ya que el sacerdocio de Aarón terminó cuando Juan el Bautista murió, porque Juan el Bautista fue el último sacerdote de la descendencia de Aarón vivo. Más Jesucristo, sacerdote de la genealogía de Melquisedec, un sacerdote, un sacerdocio eterno perpetuo que no muere. Por eso que Jesús es el sumo sacerdote celestial de la genealogía de Melquisedec. Y por eso que la gracia y su sacerdocio jamás va a terminar hasta el día que este mundo desaparezca. Por eso que sus misericordias se renuevan cada mañana en medio de nosotros. Pero Dios hoy nos enseña que nosotros tengamos cuidado con respecto a las personas con quien nosotros debemos de aprender y a quien escuchamos. Todos nosotros somos testigos de lo que pasa en el mundo en cuanto a la fe. Depende de la idiosincrasia, depende de donde hayamos nacido, depende de nuestra cultura, es cómo creemos, depende de cómo hayamos sido criados, es cómo nosotros vamos a creer y nos vamos a formar como hombres creyentes, hombres de fe. Pero es ahí donde nosotros tenemos que tener también una búsqueda personal en cuanto a la verdad, en cuanto a la gracia, a la misericordia de Dios. Una búsqueda especial. Todos sabemos que Dios no viene por letreros y que la religión Dios no la inventó. Dios nos vino a este mundo a dar evangelio, algo muy distinto. Porque a través del evangelio Dios une a los hombres y a las mujeres, nos une, hace al mundo un solo pueblo. Y las religiones dividen por letreros, dividen por forma, por obras, dividen en comportamiento, dividen en doctrinas, en formas como pueden creer la palabra de Dios. La religión divide al hombre. Más el evangelio los une. Eso es la diferencia entre entre un hombre religioso y un hombre de fe. El hombre de fe cree en el evangelio, cree en la unidad del Espíritu Santo, cree en un solo cuerpo, en un solo espíritu y un solo bautismo, en un solo Señor, Dios Dios de toda la humanidad. Pero más la religión enseña de forma distinta, conforme al varón o la varona que esté guiando a ese pueblo. Y ahí también tendremos que decir mucho con respecto a eso. ¿Quién debe dirigir a un pueblo? Pero hoy por hoy Dios nos dice que aquí también su palabra aborrecerá de lo bueno. Estos hombres son aborrecedores de lo bueno. Y lo bueno para Dios es que primero las personas aprendan quiénes son, que examinen su interior, su corazón, que aprendan que nacen con pecados y que necesitan limpiar esos pecados de su corazón y que necesitan urgentemente recibir remisión de pecados, o sea, el Espíritu Santo en su vida. Y para eso necesitan conocer el Evangelio que le hacen nacer de nuevo de agua y espíritu.
Porque a través de ese evangelio podemos entrar al reino de Dios. Lo que le dijo a Nicodemo. Eso es lo bueno para Dios. Que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Que todos recibamos remisión de pecados. Eso es lo bueno para Dios. Pero es un trabajo que se realiza por fe y el cual beneficia al hombre interior. Pero hoy por hoy muchos se levantan sin enseñar esas palabras, sin enseñar ese evangelio de remisión de pecados, pero sí predican a un Jesucristo que sana, a un Jesucristo que te bendice, a un Jesucristo que te da solución a todos tus problemas y enfermedades. Y que si tú lo honras con tus bienes, también te va a honrar te va a bendecir, va a abrir las puertas a los cielos. Ese es el Jesucristo que muchas veces se enseña. Pero eso no es el Jesucristo que te da remisión de pecados. Hoy por hoy se preocupan mucho de la apariencia exterior, de cómo nos vemos. Por eso que mucha gente le da más importancia a la corbata, al terno, cómo vestirse y cómo verse. Y ojalá andar con la Biblia debajo del brazo para demostrar que son personas creyentes, que son personas de bien. Pero en su interior aún hay pecado. Porque siervo o la sierva en la cual donde ellos se congregan no le han enseñado remisión de pecados, no le han enseñado el nacer de nuevo, simplemente le han enseñado a comportarse exteriormente en el nombre de Jesús. Y la gente hoy por hoy busca remisión de pecados porque ve que su vida está vacía, su corazón está anhelando, está sediento, está hambriento. Por eso hoy por hoy el pueblo declara por sus labios que tiene hambre y sed de la presencia de Dios, tiene hambre y sed de la palabra de Dios. Y más su palabra nos enseña que los hijos de Dios son manantiales de agua de vida, porque de por su interior correrán ríos de agua de vida, dice su palabra. Entonces también nos hace mucho que pensar de cuáles son nuestras preocupaciones, cómo son nuestros caminos delante de Dios. Y en estos tiempos Dios nos está advirtiendo mucho con respecto a eso. Que el pueblo de Dios, su pueblo, porque Él vino por toda la humanidad, no vino por algunos. Todos les pertenecemos a Dios, porque todos somos deudores de Dios. Todos somos deudores de Dios. Tenemos una gran cuenta que darle a Él por tan grande beneficio que nos ha dado. Ahora es si nosotros lo creemos o no, o si nos ha sido enseñado como Él quiere que nos enseñen. No te apresures rápidamente a tomar un cargo de honra, a pesar que tienes un llamado de parte de Dios. Porque recuerda que hay un alma que está al frente tuyo, a la cual tienes que bendecir, tienes que guiar, tienes que educar, hacerle conocer el Evangelio, el cual le da remisión de pecados, hacerla vivir por gracia, que conozca la justicia de Dios, que aprenda a negar sus pensamientos, que el hombre interior nazca de nuevo, que el hombre interior despierte del sueño del cual está inmerso producto del pecado. Es el trabajo de un líder, de un pastor. Guiar las almas, guiar los corazones a la presencia de Dios. Y Dios nos dice que un alma vale más que todos los tesoros de este mundo. No hay nada más valioso que un alma. Y hoy por hoy podemos decir que hay mucha gente que cree en Jesús, muchos, pero muy pocos los que conocen cómo nacer de nuevo. Muy pocos conocen cómo recibir remisión de pecados. Y a pesar que hay muchos que creen en Jesús. Y eso también nos tiene que poner alerta
Es la condición en la cual nosotros estamos creyendo. ¿Cómo es nuestra vida de fe delante de Dios? Tenemos que examinarnos a la luz de la palabra. Todos nosotros tenemos que examinarnos a la luz de la palabra, porque todos estamos bajo la vara de Dios. Algunos para salvación y otros para condenación. Y no se trata que uno tenga que autoconvencerse que uno es salvo, porque no es la verdadera salvación esa, que tú te autoconvenzas que eres salvo, que eres un santo, porque ya creíste de alguna manera en Jesús, te consideras hijo de Dios. No es la verdad eso, porque hasta el mismo diablo cree en Jesucristo y él lo ha visto, y él no es salvo. Hasta los ángeles que han sido desechados de la gloria de Dios y que ahora se llaman demonios, conocen a Jesucristo y creen en él, y están para perdición. Pero es importante conocer la verdad. Y la verdad que se muestra a través de Jesucristo. Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y por eso que todo cambio proviene del interior. Y qué importante hablar del corazón, qué importante hablar de las almas, qué importante hablar del espíritu. Porque es lo que Dios busca, adoradores en el espíritu y en verdad. No hombres carnales que caminen en el nombre de Jesús, sino hombres que caminen en el espíritu y en verdad. Y para eso ellos necesitan aprender el nacer de nuevo. Para los que somos amantes de lo bueno y de lo malo, es lo que enseñamos, que las almas nazcan de nuevo, que reciban remisión de pecados, que el Espíritu Santo llegue a sus corazones, que nazcan de agua y espíritu. Porque esa es la forma en la cual ellos pueden arrebatar el reino de los cielos. Esa es la forma en que ellos pueden vivir bajo la gracia de Dios y en el amor de Jesucristo. Esa es la forma en que pueden ser instruidos por el Espíritu Santo y guiados a toda verdad y a toda justicia. Porque esa es la forma, no existe otra. No son muchas verdades, no son muchos evangelios, no son muchas doctrinas. Es la verdad y te hace libre. Libre del pecado, libre de la maldición. Pero hoy por hoy, ¿cuántos enseñan esa verdad? Hoy por hoy, ¿cuántos enseñan ese evangelio? Si estamos más preocupados del exterior, de la apariencia, del qué dirán, más no nos preocupamos del qué dirá Dios de nosotros. Pero sí muy preocupados del qué dirá el hermano o qué dirá el vecino con respecto a nuestro comportamiento o con respecto a nuestro vocabulario, porque ese es el testimonio que tenemos que guardar, dicen algunos. Más no se preocupan de recibir el Espíritu Santo, que es el verdadero testimonio que un hijo de Dios debe tener en su vida. El bautismo del Espíritu Santo, el cual te seña, te sella. Y es el testimonio que Dios te da, que tú eres hijo de Él. Ese es el verdadero testimonio. Y ese es el que tenemos que cuidar. Porque por eso la Biblia nos dice que de cualquier cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de ahí emana la vida. Y si llega el Espíritu Santo a tu vida, a tu corazón, Él es vida. Y a Él es que tenemos que cuidar, guardar, no contristarlo. Pero hoy por hoy estamos muy preocupados del exterior. Desechan lo bueno. Porque estamos más preocupados de construir la iglesia más grande, la más bonita. Porque así se mide la fe hoy por hoy. En lo material. Y no en lo espiritual. Por sus frutos será conocida una casa de oración. Y Dios conoce las casas de oraciones, todas las conoce. ¿Y quién es quién? Y los frutos de una casa de oración son las cantidades de almas salvas que tiene para la honra y la gloria de Dios. Y si en esa casa de oración no se enseña a recibir remisión de pecados, si no se enseñan a hacer de nuevo de agua y espíritu, ¿tendrá frutos delante de Dios? Por muy prosperada que sea materialmente, o por muy llena que sea la congregación, ¿tendrá frutos para Dios?
De ninguna manera. De ninguna manera. Porque esos son los frutos para Dios, la cantidad de almas salvas. Y para tener almas salvas hay que predicar el evangelio de remisión de pecados. Enseñar a las almas a nacer de nuevo, a vivir de gracia. Por la gracia de Dios vivir. A conocer justicia de Dios. Porque está escrito en Romano que en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. Y más el justo de la fe vivirá. Ahí nos enseña que gracias a la justicia de Dios es que tenemos fe en nuestras vidas. Y por esa fe es que vivimos delante de Dios. Y nos podemos llamar justos por esa justicia. Y esa justicia se encuentra ¿dónde? En el evangelio que nos hace nacer de nuevo. No en otra forma. Y es revelación de parte de Dios. Y esa es la importancia, hoy varón, varona, que los siervos de Dios, los ungidos, los llamados de Dios, los que han sido instruidos por Dios, enseñados por su palabra, no por hombre, por Dios, levanten la voz, se dejen guiar por Dios, por el Espíritu Santo. ¿Qué le importa lo que diga el hombre? Si la obediencia del llamado Dios te lo hizo. El llamado Dios te lo hizo y delante de Él tienes cuenta que dar y no delante del hombre. Pero hoy por hoy le da más importancia a un llamado que un hombre le puede hacer ante el propio llamado de Dios que le hizo. Se someten al hombre en vez de someterse a Dios mismo, del cual lo llamó y lo sacó del pozo del abismo. Hemos perdido batalla, hemos ganado batalla, estamos dando la batalla. Tú lo sabes en estos tiempos. Pero te insto nuevamente a retomar la senda de justicia y de verdad. Porque para todos Dios le da un tiempo. Y hoy es tiempo de nacer. Es tiempo de volverte a Dios. Es tiempo de desechar las enseñanzas malas. Porque Dios la llamaba en su tiempo sinagogas de Satanás, la llamaba. Porque no se predicaba verdad. Porque las almas no nacían de nuevo. Todo lo que se vivía dentro de una casa de oración era simplemente emociones. Y un pueblo no puede ser guiado por emociones y sentimientos. El pueblo de Dios debe ser guiado por el Espíritu Santo. Porque de lo contrario, el hombre espiritual no va a tener arte ni parte de la obra que se está haciendo dentro de esa casa de oración, sino simplemente el hombre carnal. Y aquí Dios nos describe y nos dice que el hombre carnal, ¿cómo va a ser? Amador de sí mismo. Ese hombre carnal va a ser amador de sí mismo. ¿Va a poder amar a su prójimo? ¿Va a correr por amor a su prójimo? ¿Va a correr donde haya necesidad? Bueno, si hay algo de por medio, quizás puede correr. Pero si la persona que tiene necesidad no tiene nada que ofrecerle a él, dudo que corra. Si es que tiene tiempo, quizás va a ir. Amor a las almas. Dios pone amor a las almas. Por eso que Dios nos exhorta a leer su palabra también, cómo debe de ser el Hijo de Dios. Y nos dice, nos enseña que aunque tuviéramos toda la profecía, toda la fe, hiciéramos todos los milagros, nos conociéramos toda la Biblia, hiciéramos todo. Pero si no hay amor, nada somos. Y en el amor hay una entrega sin medidas, sin esperar nada a cambio. Simplemente que esa alma sea restaurada y para la honra y la gloria de Dios. Que sea salva para la honra y gloria de Dios. El trabajo de un siervo
No es esperar la gratitud de las personas o ser reconocidos por todo el mundo como gran siervo, sino es un trabajo bien silencioso. Porque un verdadero siervo de Dios no va con trompeta diciendo yo hago esto, yo hago esto otro, voy para allá, voy para acá. No anda con trompeta en la boca. La única trompeta que tiene era de predicar el evangelio de las nuevas buenas de salvación y aquella que da remisión de pecados. Esa es la trompeta que debe hacer sonar como buen vigía. La trompeta de salvación debe hacer sonar. Voz de trompeta debe de ser. Pero no voz de trompeta para mostrarse lo que hace y no hace. Simplemente va por apariencia, por ser visto, por la vanagloria, por ser reconocido por los demás. Dios nos dice a eso evita, nos dice Dios, que a esas personas tenemos que evitarla. Luego nos dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites. Los hijos de Dios tenemos que aprender a negarnos día tras día. Debemos de conocer las armas del diablo y cerrarle todas las puertas para que el enemigo no tenga nada que decir de nosotros o no encuentre la forma de poder destruirnos. Nosotros los seres humanos, los hombres, carnalmente hablo, somos altamente corrompibles. Altamente. Y la única forma en que nosotros pudimos cuidarnos es estando en Dios. Cerrando todas las puertas, la cual nos pueda a nosotros apartar de la presencia de Dios y nos pueda alejar de la gloria de Dios. Nada más importante para los hijos de Dios estar en la presencia del Padre. Es todo. Más vale estar un día en tu sacho que 1000 fuera de ellos, dijo el salmista. Aunque estuviéramos en la puerta, pero ahí nos gozaremos. Estar en la presencia de Dios es lo más hermoso que nos pueda pasar. Estar en Dios es lo más glorioso. Luego nos dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Apariencia de piedad. No podemos guiarnos por nuestro exterior, como les decía. No podemos guiarnos por la apariencia de la persona, cómo habla, cómo se comporta. Porque así también existen personas que son estafadoras, que se ganan tu confianza para luego robarte todo lo que tú tienes. Así también dentro de los caminos de fe te puedes encontrar con personas que son estafadoras espirituales. Que lo único que buscan la honra del hombre, que buscan una apariencia de piedad, mas niegan la eficacia de la palabra de Dios. ¿Por qué niegan la eficacia? Porque no enseñan a nacer de nuevo, porque no enseñan remisión de pecados. Usted recuerda en un versículo que dice, no todo el que me diga Señor, Señor, yo hacía milagros, profecías en tu nombre, yo en tu nombre hacía tantas cosas. Y Dios les declaró, jamás te conocí, hacedor de maldad. Muchos andan así, andan con un espíritu o con un poder de engaño, con un poder de mentira. Porque como no han creído a la verdad, no han buscado la verdad, han desechado la verdad. Dios les envía un poder de mentira para que crean en sus mentiras. Dice su palabra. Porque han negado la eficacia de la palabra de Dios. La han desechado por completo. Porque no buscan la honra de Dios. Buscan su propia honra. Buscan ser reconocidos. Y andan con apariencia de piedad, negando la eficacia de la misma palabra de Dios porque no la enseñan. Dios te dice,
A esto se evita. Cuán importante es poder tener conocimiento de la palabra de Dios. Para algunos quizás no es tan importante el conocimiento, pero sí es importante porque el conocimiento nos da armas para poder defendernos, nos da armas para redarguir. Los quiero llevar a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, no por la carne, sino de incorruptible, sino por el Espíritu, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hay personas que caminan carnalmente y hay otros que caminan espiritualmente. Hay algunos que dicen que nacieron de nuevo, son hijos de Dios, pero aún caminan en la carne. Y otros quizás débiles, insuficientes, con errores, con todo lo que sea, pero conocen la verdad, ya han creído en ella. A esos Dios los va a guiar, al débil, al necesitado, al deudor. De ellos hará un ejército. La palabra de Dios que vive permanece para siempre. Cuán importante. Dios aquí nos está exhortando, porque a través de la palabra de Dios que vive para siempre podemos nacer como personas incorruptibles por el Espíritu. En segunda de Timoteos, capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Mire, para lo que sirve la palabra de Dios. ¿No es maravilloso? Y aquí nos dice que para instruir en justicia. ¿No es que es importante la justicia de Dios? Entenderla, conocerla. No justicia de hombre, no, justicia de Dios, que es muy distinta a la del hombre. Muy distinta. Entonces la Biblia dice que tus pensamientos no son los míos. Nos dice el profeta Isaías, cuando Dios estaba hablando a través de él. Dios nos soltaba ahí, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Por lo tanto, su palabra no son nuestras palabras. Nuestra forma de ver no es la forma de ver de Dios. Por eso que Dios nos dejó las escrituras, para que nosotros aprendiéramos a ver por sus ojos, para que nosotros aprendiéramos a ver por fe, para que también discerniéramos nuestro corazón, nuestro camino. Porque esta palabra se debe de interpretar por los siervos de Dios, bautizados en el Espíritu Santo, porque a través de ellos Dios le va a revelar la palabra de Dios. Revelación, por eso que dicen en Romanos, en el Evangelio la justicia se revela. Revelación, porque hablaba de una persona que ha sido bautizada en el Espíritu Santo. Dios la puede guiar, Dios la puede instruir, Dios le puede enseñar, Dios le va a mostrar lo oculto que tiene la palabra de Dios, que se te va a revelar a través de él, del Espíritu Santo. No hombres amadores de sí mismos, hombres carnales, que tienen un concepto mayor de sí, del que Dios mismo le ha dado. Porque a pesar que es bueno que crean en Dios, que es bueno que crean, pero es malo que no quieran ser enseñados por alguien que sí sabe y conoce la verdad. Porque ellos tienen mayor concepto del que Dios le ha dado.
no se dejan instruir, no se dejan enseñar, no quieren aprender la palabra de Dios de aquellas personas, porque quizás las personas son más humildes que ellas, su condición social o su condición económica es más baja de la que de él. Por eso la mina es menos. Que Dios te reprenda en el nombre de Jesús. Porque si hay hombres que tienes que valorar aquí en la tierra, no es por su condición material, no es por sus riquezas, no es por los cargos que ostentan aquí en el mundo, aunque sea el rey de quien sea, si no es hijo de Dios, no es nada para Dios. No es nada para Dios. Ahora, si es un hijo de Dios, a ese honra. Porque ese hijo de Dios es el representante aquí en la tierra de Dios mismo. Por eso que Dios nos enseña que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y aquel que desprecia a un hijo de Dios, desprecia a Dios mismo. Aquel que rechaza a un hijo de Dios, rechaza a Dios mismo. Aquel que se va en contra de un hijo de Dios, se va en contra de Dios mismo. Y se constituye enemigo de Dios. Y no queremos eso, ¿cierto? Por eso que Dios a los hijos de Él siempre lo ha mandado a bendecir y no a maldecir. A ser hombres de paz y no hombres de contienda. Y cuando vienen respuestas con ira, ¿qué dice Dios? Responde en paz. Porque es el Dios de paz. El Dios de justicia, el Dios de amor. Porque Él no quiere que nadie se pierda. Porque Él sabe que las personas muchas veces son usadas por los demonios, hasta por el diablo mismo, y las hace hablar por sus labios carnales. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. No, son contra las huestes celestiales que quieren destruir la obra de Dios y que usan al hombre carnal para destruir la obra de Dios. Por eso que Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo. No quiere que caminemos carnalmente dentro de los caminos de Dios. Luego nos dice, porque estos son los que se meten a las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Estos son los que se meten en las casas y llevan a las personas cargadas de pecados. Porque como ellos mismos no saben cómo nacer de nuevo, porque no saben cómo recibir remisión de pecados, porque nunca se han preocupado del hombre interior y siempre se han preocupado del hombre exterior, de las apariencias, del qué dirán, de aprenderme los versículos de la Biblia y ojalá aprendérmelo de memoria. Eso no te da remisión de pecados y no te hace más justo ni más santo. Y Dios lo dice que esas personas son aquellas que llevan y arrastran a otras y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Porque se inventan un evangelio, porque no se han sometido a Dios, porque no han buscado a Dios con humildad y de corazón. Ese pueblo de labios lo honra, mas su corazón está lejos de Dios. Y hoy es tiempo que todos hagamos un alto en nuestro caminar, porque Dios conoce nuestras vidas, conoce nuestro corazón, nos examina día tras día, sabe quiénes somos y quiénes no somos. Y conforme a lo que Dios diga de nosotros, es lo que somos, porque Él conoce todas las cosas. Sometámonos a la voluntad de Él. Porque también la Biblia nos dice que para entrar al reino de los cielos hay que hacer la voluntad del Padre. No todo el que diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre.
y que Dios nos ayude. Ezequiel lo quiero llevar. En Ezequiel capítulo 13, versículos del 1 al 3 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Es lo que Dios quiere en estos tiempos, porque hay muchos que profetizan de su propio corazón, porque interpretan la palabra de Dios en forma personal, no inspirados por el Espíritu Santo. Luego Dios dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. No podemos pretender nosotros ser alguien del cual Dios nos ha dicho. Pero si Dios nos ha levantado como profetas, Dios aquí nos está exhortando y nos dice: profetiza en contra de aquellos que profetizan y hablan de su propio corazón. Muchos no hablan palabra de verdad porque no la conocen, porque no enseñan a las almas a nacer de nuevo, ni mucho menos pueden guiar un corazón a recibir remisión de pecados. Simplemente enseñan a transformar un hombre exterior, las apariencias. Le enseñan a la persona a caminar carnalmente. ¿Hasta qué punto? Hasta que el punto que se cansan, se agotan y luego no quieren saber más del evangelio, no quieren saber más de la religión, no quieren escuchar más hablar de Dios y se decepcionan tanto del evangelio porque han visto tantas cosas dentro de una casa de oración. Vi a mi hermano haciendo tales cosas y tan bonito que hablaba de Dios. No te defraudes de Dios, varón y varona. No es culpa de Dios, es culpa del hombre. Pero así también es culpa de aquellos que Dios le ha mandado a hablar y no han hablado. Por eso es tiempo no de callar, es tiempo de hablar. Es tiempo de corregir, porque para eso la palabra de Dios es útil. Para enderezar los caminos. Llamar a lo que es malo, llamarlo malo. Y a lo que es bueno, llamarlo bueno. Y si no eres un escogido de Dios, guarda silencio delante de la palabra de Dios cuando habla un escogido de Dios, porque Él te va a enseñar. Él te va a guiar. Él te va a alimentar con palabra de verdad. Él te va a hacer nacer de nuevo. Va a hacer que tu corazón se llene de la presencia de Él. Y esos 9 frutos que tiene el Espíritu Santo nazcan en ti. Y no sea simplemente un hacedor de obras carnales. Así como Caín, que trabajó, labró la tierra y llevó lo mejor a la presencia de Dios como ofrenda. Y Dios no se la recibió. Y Caín se ensañó, se enojó, decayó su semblante también, porque él dio lo mejor, se sacrificó. No seamos como Caín, seamos como Abel. Conozcamos la justicia de Dios y hagamos esa justicia, porque eso es lo que Dios se va a agradar y la va a recibir. Y vas a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Que Dios bendiga nuestras vidas. Romanos capítulo 10, versículo 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios
y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Caín y Abel. Qué importante obedecer la palabra de Dios y estar atento a la palabra de Él. Para hacer lo bueno, para agradar a Dios, para que Dios levante hombres y mujeres aptos para toda buena obra, para que seamos fieles hacedores de Él, sin miedo alguno, hablar lo que Dios nos manda a hablar. Pero Dios también nos habla, nos dice en Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Bendito es el nombre de Dios. Pastores que nos apacienten con ciencia y inteligencia. Que Dios guarde nuestras vidas y así también oremos para que Dios levante más siervos de Él, que hablen con denuedo su palabra, que no tengan miedo de hablar, que no le importa el letrero, porque el letrero divide, más el Evangelio une. Todo está en las manos de Dios y para Él no hay nada imposible. Porque Dios levanta hombres y mujeres que cumplan su palabra, que obedezcan a Él por sobre todas las cosas. Hombres amadores, hombres que busquen siempre la presencia de Él y por sobre todas las cosas no beneficio propio, sino que la satisfacción de ese varón y varona es llevar las almas al reino de los cielos. Instruir a las almas, enseñarles a recibir remisión de pecados, a vivir bajo la justicia, la gracia y la misericordia de Dios. El trabajo que hicieron todos los apóstoles. Y esa es la buena batalla que ellos daban en contra de aquellos evangelios que no daban remisión de pecados. Pablo exhortó, oh Gálatas insensatos, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais y vais a terminar en la carne. No sean insensatos. Pablo también dio la buena batalla, exhortó, redarguyó, corrigió, porque también andaban muchos predicando. Los falsos profetas siempre han estado, pero en estos tiempos nosotros damos la buena batalla o hacemos la paz. Das gracias por toda la palabra que tú escuchas, disiernes palabra de Dios. Tu corazón está lleno de la presencia de Dios. ¿O sientes un vacío en tu corazón? ¿Tienes hambre y sed? Tú conoces tu condición espiritual. No te confundas con las emociones y sentimientos que puedas sentir ahora. Porque Dios no son emociones y sentimientos. Dios es vida, Dios es real. La presencia del Espíritu Santo es real. Se siente. Se siente. Y cuando Él se agrada, se contenta, llena nuestras vidas y nos hace sentir todo su esplendor en nuestras vidas. Luego dice, y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. James y Jambres, estos magos que tenía el rey de Egipto, que quisieron hacer los mismos milagros que hacía Moisés con su vara.
Así también existen milagros en estos tiempos. Muchas personas que andan haciendo prodigios y milagros en el mundo, pero no provienen de Dios. No te dejes de engañar. No te dejes engañar por los milagros y los prodigios. ¿Por qué? Porque son hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe, le dice Dios. ¿Por qué? Porque resisten a la verdad. No quieren seguirla. La desobedecen. No te digo que Dios no sana, no te digo que Dios no hace prodigios y milagros, porque Él es la verdadera sanación, proviene de Dios. Pero también el diablo hace milagros para engañar al pueblo. Y profetiza también el diablo para confundir al pueblo. Y si no tienes discernimiento en el espíritu, vas a ser engañado. Y la manera de discernir los espíritus es a través de la palabra de Dios. Discernir los corazones, la fe, aprobar la fe. Los hijos de Dios, basta escuchar una vida hablar y sabe y reconoce la fe, porque de la abundancia del corazón habla nuestros labios, habla la boca. Y esa es la manera que uno puede reconocer y discernir un corazón si está la fe verdadera o no está la fe verdadera. Es carácter de los hombres en estos tiempos. Es la palabra del día de hoy. Esperando que Dios te bendiga tu vida. Pero así también prepárate para la obra de Dios. Arrodillémonos y pidamos a Dios que nos guíe en sabiduría, entendimiento, inteligencia. Siervos en ciencia y en inteligencia, conforme al corazón de Dios, que guían a su pueblo a toda verdad y a toda justicia, y que hagan que su pueblo se revista de la gracia, de la unción y del poder de Dios, que camine por amor a las almas, sembrando para el reino de los cielos, y guiado siempre por el Espíritu Santo. Que Dios bendiga esta pequeña porción de esta palabra el día de hoy, hasta aquí Dios me ha dado, esperando que cada uno de ustedes tome su porción. Y siempre es bueno hacer un alto en nuestro caminar, recapacitar, examinarnos. Mientras tengamos soplo de vida, tenemos una oportunidad de volvernos siempre a Dios. Siempre tenemos la oportunidad de volver a Dios, porque Dios va a estar siempre con los brazos extendidos, esperando por nosotros. Él está siempre presto, siempre va a estar presto. No nos engañemos a nosotros mismos, porque la victoria se la lleva el enemigo. Si no, vengamos delante de la presencia de Dios con humildad y mansedumbre, y así como le dijo Job a Dios, enséñame y aprenderé, corrígeme y nunca más lo haré. Y sus labios callaron en la presencia de Dios. Luego Job oró, aún por sus propios enemigos, y Dios lo restauró. Que Dios bendiga nuestras vidas, porque en Dios hay restauración. Dios tiene poder para transformar una vida y un corazón, que es lo que quiere en estos tiempos. Y lo hace a través de la presencia del Espíritu Santo. Te invito a orar y a dar gracias por esta pequeña porción. Padre Santo, estamos delante de ti para dar gracias por su amor y misericordia, esperando, Padre mío, que usted siga guiando a su pueblo, siga usted dando testimonio, Padre mío, en estos tiempos de su palabra, de su grandeza, de su amor y misericordia. Pido ahora por el necesitado, el hambriento y el sediento, donde no haya inteligencia ni sabiduría, tú tienes poder para dar. Donde no haya entendimiento, tú tienes poder para dar. Donde no haya conocimiento, tú tienes poder, Padre mío, para hacer entender y conocer. Padre Santo, unjo de la mollera a la planta de los pies, y sea usted, Padre mío, glorificándose en cada vida y en cada corazón, conforme a cada necesidad.
Dios Todopoderoso, hay muchas peticiones, Padre mío, delante de usted. Yo humildemente, Padre Santo, te pido que conforme a cada corazón, conforme a la fe en cada vida, usted vaya, Padre mío, respondiendo a cada petición. Vaya revelando, mostrando su voluntad en cada vida, en cada alma. Mi Dios bendito, porque su voluntad es buena para nosotros, mi Señor. Gracias, Padre mío, y levántanos revestidos de su gracia. Que su palabra, Padre mío, caiga en buena tierra y en su momento va a dar su fruto. En el nombre del Padre, en el Hijo y en su Santo Espíritu. Amén. Bien, amigos, amigas, que sean todos bendecidos por parte de Dios y será hasta una próxima, si Dios lo permite. Muchas bendiciones y que tengan una buena noche. Amén.